Bueno, buenas noches, estimados estudiantes, Fundación Universitaria Colombo Germana, Proyecto Artículo Reflexivo, Grupo VT2, si mal no estoy, aunque sí están el 3 y el 8, no hay lío. ¿Cómo están? Buenas noches, empiezo por aquí a saludar. Solamente está Ever Alexander, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, leí tu correo, pero pues como tú me dices que que no te he respuesto por aquí, entonces pues no he dicho nada por eso. Entonces, pues bueno. eh, y pues bueno, no hay nadie más. Entonces, pues bueno, les comento, desde el día de hoy, si mal no estoy, hasta el domingo, permítanme, yo les comparto aquí en pantalla para que vean que no miento. Bien. Del 5 al 9, es decir, tienen 5 días hasta el sábado, ojo, hasta el sábado, para hacer este ensayito, el ensayo del que hablamos la vez pasada, es básicamente tomar la información que ustedes tienen de la entrega número 2, que fue todo el mapa mental sobre derechos de autor en Colombia, y y lo utilicen para el tema de propiedad intelectual, ¿vale? Entonces, me parece pues creo que un poco importante. Ustedes yo creo que ya tienen el tema claro, pero igual pues voy a hacer realmente unas salvedades respecto al ensayo, ¿listo? Porque pues aquí dice que es un ensayo, ¿vale? Entonces, importantísimo tener en cuenta algunas cosas respecto a eso precisamente, a que estamos hablando de un ensayo. Bien, entonces, primero y principal, cuando se habla de un ensayo, se habla de una opinión, ¿no? Es importante eso. Eso quiere decir que cuando ustedes hagan el ensayo, tienen que hacerlo con un propósito. ¿Sí? Con el propósito de demostrar algo, con el propósito de dar una opinión sustentada en algo, ¿sí? Entonces, ojo, por favor, no lo vayan a hacer sencillamente un resumen de las normas, porque pues les va a ir mal, ¿listo? O sea, tengan en cuenta lo siguiente. Primero, que pues esta clase en la que ustedes están, la clase de la que yo les estoy haciendo tutoría, eh, se llama, ustedes seguramente lo saben, opción de grado, ¿cierto? Y opción de grado es una clase que viene desde fundamentos, sigue con metodología y finalmente llega a opción de grado. Entonces, perdón, entonces para aquellas personas que estarán preguntándose, pero ¿será que el profe sí va a tener en cuenta normas APA? O bueno, digamos, o sea, no hablo solamente de normas APA, sino de la estructura como tal del trabajo, ¿sí? Entonces, en esta ocasión, y aplica también para la entrega 7, la mitad de la nota va a ser el contenido y la otra mitad de la nota va a ser la forma en la que presentan el contenido, ¿vale? Entonces, ustedes pueden hacer ah, un resumen, si quieren, un resumen de las normas, ¿sí? Sin dar ninguna opinión, sin aportar nada, solamente resumir las normas y ya. Pero si ustedes lo hacen con su portada, con las normas APA, con citaciones, con la bibliografía bien hecha, etcétera, sacando 5. ¿Por qué? Porque no fue el tema que tuvieron que hacer, no era un ensayo sino un informe, pero ese informe lo hicieron bien hecho, entonces sacando 5, porque es la mitad de la nota. Ahora, hicieron un excelente ensayo, supieron dar su punto de vista respecto a, ¿sí? Pero se les olvidaron las normas APA, no citaron la bibliografía, está mal. ¿Cuánto sacan? También sacan 2.5. ¿Listo? Es importante eso. Yo sé que muchas personas me odiarán por eso, perdón, pero
lo dije la semana pasada, yo prefiero que me odien por ser exigente y no que me desprecien por ser mediocre. Es así de fácil. ¿Listo? Entonces, les comento lo siguiente. Bueno, sinceramente, después de lo que ustedes han hecho, la forma en la que han evolucionado sus trabajos, creo que a mí no me preocupa tanto que ustedes hagan el ensayo mal, porque creo que ustedes tienen muy claro qué es un ensayo y cómo se hace. Igual quiero dar unas pautas pequeñitas. Lo primero, nosotros venimos de hacer un ensayo argumentativo de un tema X, ¿no? De un tema de su preferencia, de un tema de su escogencia, que fue la entrega número 4, si mal no estoy. Hagan de cuenta que es lo mismo, pero esta vez el tema se los está dando la guía, que es derechos de autor en Colombia. ¿Listo? Importante, no necesariamente ustedes tienen que irse con toda la normativa. Ustedes pueden sencillamente tomar una de las normas, tomar dos de las normas, eh, irse, por ejemplo, desde la Constitución y mirar qué cosas, cuáles de esas normas están sustentadas en la Constitución y cuáles no, etcétera. Ustedes pueden hacer un ensayo en el que ustedes describan un hecho, es decir, en el que ustedes eh, tengan, por ejemplo, una opinión sobre lo que les decía la semana pasada, las normas, la normativa de derechos de autor en Colombia no sirve, por ejemplo. Entonces ustedes tendrían que ver, por ejemplo, tendrían que hacer notar, tendrían que describir cuáles son las normas que no sirven y por qué no sirven, ¿sí? Entonces uno cómo sabe o cómo puede uno decir que sirve lo que no sirve. Pues con casos, por ejemplo. Les voy a poner un ejemplo sencillo, ¿vale? Yo podría decir, por ejemplo, dentro de mi investigación, dentro de mi ensayo, perdón, que Eh, las leyes de protección bueno, de derechos de autor en Colombia son muy buenas para las personas que están acá en Colombia, digámoslo así, pero no les son favorables a las empresas que llegan de otros países a establecerse en Colombia, ¿cierto? Y eso significaría que la inversión extranjera en Colombia podría bajar. O podría no ser tan alta como es en este momento, debido a que esas leyes de autor colombianas son excesivamente proteccionistas con el, con el inversionista extranjero. Entonces, en este caso, yo tendría que mirar cuál es la ley o dónde están las leyes donde se protegen los nombres, por ejemplo, los nombres de las empresas, los nombres de las marcas, etcétera, en Colombia, y poner, por ejemplo, el caso de Bimbo. Se los voy a contar rápidamente para que ustedes tengan una idea de lo que yo me refiero. La historia cuenta que el creador, el presidente, el dueño, el fundador de Ramo alguna vez se fue para México y le pareció muy curioso encontrar, bueno, pues digamos que él estaba teniendo éxito con el ponqué Ramo, que es el que todos conocemos, el que está partido en 6 partes. Y se fue para México y se dio cuenta de que allá había unos ponquecitos cuadrados, pequeñitos, recubiertos de chocolate, que eran muy populares. Y también se dio cuenta que había otros que eran todavía más chiquitos, estaban rellenos de mermelada o de crema, básicamente de crema de leche, y que a la gente les gustaba mucho. Entonces este señor se trajo la idea para Colombia, ya tenía la empresa más o menos funcionando. Entonces, a esos productos que estaban en México se llamaban respectivamente Chocorramo y Gansito. Entonces, este señor vino acá a Colombia y montó
hizo esos productos, es decir, creó una receta de chocolate propia, una receta de ponqué propia basada obviamente en la receta que tenía ya del ponqué Ramo. Y, y lo sacó a la venta y fueron todo un éxito. Fueron tan exitosos que y ahí está como el dicho, el viejo y conocido refrán, más colombiano que el chocorramo, ¿no? Tal vez muchas personas, muchos de ustedes lo habrán escuchado. El chocorramo y el gansito fueron un boom en Colombia. No había tienda en la que uno no encontrara un chocorramo o un gansito. Y años después, esta empresa mexicana Bimbo, que era la que originalmente producía el gansito y el chocorramo en Colombia, en México, perdón, y que ya se estaba expandiendo por todo el mundo, llegó a Colombia. Llega a Colombia con sus productos estrella, el pan, obviamente, que el pan Bimbo es conocidísimo por su pan, pero también por su línea de pastelería y panquelería a la que pertenecen los recubiertos, que son como el chocorramo, y los rellenos como el pipián. Cuando fueron a mirar, se dieron cuenta de que ya había en Colombia un producto igualito al que ellos estaban promocionando. Y aparte de que era igualito, tenía el mismo nombre que ellos tenían, Chocorramo y Gansito. El mismo nombre que esta empresa tenía para esos mismos productos en todo el resto del mundo. Pero no, lamentablemente fueron a preguntar en donde se registran las marcas. Dijeron, lo siento, estas dos marcas están patentadas para Colombia desde hace muchísimos años. Así que si ustedes quieren comercializar esos productos, van a tener que ponerles otro nombre. Y en efecto, esa es la razón por la que el chocorramo de Bimbo no se llama chocorramo, sino chocoso, y el gansito no se llama gansito, sino pipiolo. Por lo tanto, imagínense que hubiera alguien, no sé, imagínense alguien que se haya ido a Europa en algún momento de su vida y haya encontrado unos zapatos Adidas o unos zapatos Nike, unos zapatos Puma, por ejemplo, y se haya venido a Colombia, haya registrado ese nombre para Colombia, de tal manera que los productos de Adidas, de Nike, de Puma, etcétera, no se puedan llamar así aquí en Colombia. Sería muy bueno, obviamente, para las personas que se establecieron en Colombia y que son producto nacional, pero son muy malas noticias para las personas que vienen de afuera con una marca pues preestablecida en otros países. Eso es un ejemplo, ¿vale? Entonces, doy mi punto de vista, relaciono obviamente la normativa porque de eso se trata y expongo mi punto de vista con cifras. En mi caso, por ejemplo, con un caso, con, ah, con estadísticas, bueno, etcétera, como ustedes quieran hacerlo. Lo importante es que ustedes tengan conocimiento del tema, que ustedes ya lo tienen porque hicieron una entrega, la entrega número 2 en la que ustedes hablan de ese tema. Pero ahora la idea es aprender a aplicar esas normas, a usarlas para algo, usar esa normativa para sustentar algo, para apoyar una idea o apoyar una opinión de ustedes, ¿vale? Eh, Otra cosa que ustedes pueden hacer un ensayo de pros y contras, un ensayo en el que no necesariamente ustedes tengan que tener una opinión, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden decir, no sé, busquemos por aquí eh, por ejemplo, el tema de los derechos de autor de Saiko y Asimbro. A ver si lo encuentro por aquí. A ver si lo encuentro por aquí. No lo encuentro, permítanme un momentico.
Ley 23 de 1982, por ejemplo. De la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Seguramente ustedes la conocen. Pues, por ejemplo, miremos el artículo 7. El artículo 7 dice, los nombres de periódicos, revistas, programas de radio y televisión y los demás medios de comunicación no dan lugar a derechos de autor. Entonces, yo puedo decir, estoy a favor por esto, o estoy en contra por esto y esto, o esta ley se contradice con esta otra ley que dice esto. Pero de pronto yo no tengo ninguna... ¿Qué pasa si yo no tengo una postura? Y en ese caso, ¿cómo pueden hacer su ensayo? Muy sencillo. Yo puedo tomar, por ejemplo, una ley, puedo tomar un decreto, puedo tomar el artículo de una ley, como en este caso, y examinar pros y contras. Entonces, a partir de la ley tal, entonces, pros, por ejemplo, ¿qué ventajas podrían tener que los programas de radio y televisión y demás medios de comunicación no tengan derechos de autor? Simplemente dice, aquí dice que la reserva de sus nombres se efectuará en el Ministerio de Gobierno, quedando protegidos durante un año después de la salida de su último número de emisión, salvo que se trate de una publicación o programa anual. Caso en el cual el plazo se elevará a 3 años. Dentro del mes anterior a esos términos, de 1 o 3 años respectivamente, el interesado deberá renovar su solicitud de reserva. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera tomar el concepto, por ejemplo, pónganle un programa, a ver, un programa que no se dé hace muchísimo tiempo, Dejémonos de Vainas, por ejemplo. Dejémonos de Vainas en su momento fue una institución, ¿sí? Es decir, era un programa que reunía a toda la familia los sábados por la noche y unos veía, terminaba de ver Sábados Felices, que en ese momento duraba 1 hora nada más, y después, pum, Dejémonos de Vainas. Y después Romeo y Buceta, más o menos por ahí era. Entonces, eh, ¿qué pasa con esos personajes y quieren, por ejemplo, explotar su personaje dentro de Romeo y Buceta o dentro de... ¿Qué? O dentro se me olvidó ahora, Dejémonos de Vainas, dentro de Dejémonos de Vainas, por ejemplo, si únicamente se puede utilizar el nombre del programa durante un año. Imagínense algo así. Llega otra empresa un año después, ¿cierto? Utiliza ese nombre, Dejémonos de Vainas, y pone un semanario, por ejemplo, un programa de humor político que se llame Dejémonos de Vainas, ¿sí? Entonces, en ese caso, las personas que sacan de alguna manera rédito económico por el personaje que hicieron en Dejémonos de Vainas, ¿estarían de acuerdo en eso o no? ¿Les serviría o no les serviría? Entonces uno puede decir, sí les serviría porque eh, bueno, no sé, no se me ocurre por qué le serviría a ellos, pero sí le podría servir a nuevos proyectos porque podrían utilizar el empuje que da el nombre del programa para promocionar su propio programa, así sea diferente. Puede ser de cualquier cosa, porque de todas maneras, después, según lo que dice ahí, después de que el programa termina, el nombre queda sujeto al programa durante un año. Pero después de ese año, pues cualquier persona puede coger el mismo nombre y con ese nombre hacer otra cosa y aprovechar el empuje que ese nombre tiene, ¿sí? Pero sería malo para las personas que viven de lo que hicieron en ese programa. Imagínense, por ejemplo, lo que pasó con el Chavo. Eh, el Chavo obviamente es un programa que salió en el 80 y punta y todavía lo dan en televisión, o sea, 80 pongámoslo 89, creo que es más viejo, 99, 2009, 2019, o sea, llevamos más de 40 años
con el mismo programa y todavía le siguen sacando rédito económico. O sea, digamos que si sale otro programa completamente diferente llamado El Chavo, mucha gente va a ir a ver ese primer programa, digámoslo así, porque quieren saber, porque van a querer saber cuál es la relación entre ese Chavo y el anterior. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, ¿cómo es que se llama este man? Eh, bueno, con Antonieta de las Nieves, por ejemplo, que todavía la invitan a cosas en México, bueno, en toda Latinoamérica, a pesar de que esta viejita ya todavía va y se disfraza todavía de la chilindrina, porque todavía tiene como esa recordación que la gente tiene del Chavo. Aunque bueno, voy a hacer un paréntesis acá, y es que obviamente la chilindrina es un personaje y ella, digamos que tiene los derechos de explotación del personaje, no del programa, pero sí del personaje. Lo mismo pasa con Edgar Vivar, creo que se llama, que tiene como 70 y punta de años y todavía se disfraza del ñoño, ¿sí? Para ir a diferentes lugares en Latinoamérica donde lo invitan. Entonces todavía están ordeñando al personaje, pero ellos tienen la ventaja de que no, de que ellos tienen los derechos de explotación del personaje, pero no los del programa. Los derechos del programa siguen siendo de Roberto Gómez Bolaños y supongo yo que fueron heredados a su esposa, eh, Florinda Mesa, supongo yo. Pero pues bueno. Entonces mira que cualquiera de los artículos que ustedes pueden ver tiene pros y contras. Entonces, otra opción que ustedes tienen es tomar un artículo, tomar una ley y examinarla, ver los pros y los contras y al final en las conclusiones dan su opinión. Esto es algo que también pueden hacer y sigue siendo válido como ensayo. Eh, Otra cosa que ustedes pueden hacer, bueno, ya tenemos un ensayo descriptivo, ¿cierto? Un ensayo de pros y contras. O también pueden hacer un ensayo comparativo entre dos leyes, por ejemplo, entre la que protege eh, la de Saico y Asimpro como tal, o sea, la parte que protege los derechos de artistas musicales y creativos, y las que defienden, por ejemplo, las creaciones y los documentos científicos, por ejemplo, si son igual de buenos tanto para artistas como para científicos, o si favorecen más a unos o a otros, puede ser. Eh, o, por ejemplo, otra cosa que se me ocurre es que ustedes puedan emitir un juicio sobre qué tan útil bueno, son todas las leyes de derechos de autor que hay en este momento aplicadas a la economía naranja, por ejemplo. Sí, eso es eh, algo que se puede hacer, ¿no? Digamos que, de hecho, si ustedes escogieran ese tema encontrarían muchísima información porque pues recuerden que en el gobierno Santos pues se sentó como tal la ley naranja como tal, así tal cual se llama, ley naranja, y bueno, bueno, digamos que en este gobierno se intentó impulsar, ¿sí? Entonces, también van a encontrar muchísima información sobre la ley naranja, porque recuerden que la economía naranja tiene que ver con economías creativas y las economías creativas tienen mucha, en las economías creativas tiene mucha importancia el hecho de que la persona sea dueña de lo que está haciendo, sea dueña del producto que está ofreciendo, sea dueña de la innovación, sea la dueña de la canción, sea la dueña o el dueño del guión de la obra de arte, perdón, de la obra teatral, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues eso es importantísimo. Digamos que básicamente la economía naranja se basa en un 40-50% en la explotación de la propiedad intelectual de algo. Entonces, también pueden irse por ese lado. O sea, lo que tienen es un campo amplio sobre cómo hacerlo, ¿vale? Ahora,
quisiera pues aprovechar lo que queda para recordarles un poquito cómo es que se hace el tema de la bibliografía, cómo se cita, cómo y qué cosas se deberían tener en cuenta para no incurrir en fallas de normativa APA, ¿ok? Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Y aquí vamos a abrir un archivo nuevo. Me disculpan que está medio lentejo este computador el día de hoy. No, ya. No, mentira. Listo, ya despertó. ¡Ay, carajo! Perdón. Cáspita. Zambomba. Entonces vamos a hacerlo aquí rápido, en vivo y en directo, para que no la vayan a embarrar. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a comenzar vamos a ver, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar por buscar, no en Google, sino en Google Académico, ¿listo? Que es donde están las fuentes más serias. Derechos de autor. Perdón. Lo primero, Google Académico. Aquí está. Vamos a entrar en Google Académico, que vamos a poner derechos autor Colombia. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos uno que dice, esto es interesante, la era digital y las excepciones y limitaciones al derecho de autor. Entonces, miremos esto. Al parecer es un paper, es una publicación de la Universidad Externado de Colombia. Ah, no nos van a cobrar, espérenme. Entonces no. Vamos a buscar por otra parte. Delitos contra los derechos de autor en el Código Penal. Este está interesante. De la de AFID. Vamos a ver de dónde lo podemos descargar. Hola y nuevo. Oiga, no encontré dónde se descarga esto. Debería ser aquí, pero no. Bueno, al parecer está dado de baja, ni modo. Sigamos buscando. Derechos morales de autor como derechos fundamentales en Colombia. Miremos este. El monopolio natural de las sociedades de gestión de derechos de autor en Colombia. Uy, están bravos.
Ahora miramos este. Trabajo de grado, el monopolio natural, Entonces, uy, creo que este es de derecho. Entonces, bueno, miramos desde la página 15, puede ser. Solamente por poner un contexto, ¿vale? Bueno, dice acá, por ejemplo, miremos esta. ¿Listo? Les dice, en general se considera debido a la reducción de costos de transacción y al mayor y más fácil acceso a las obras por parte de los usuarios, así como la mayor facilidad de recaudo de sus regalías por parte de autores y titulares de derechos conexos, las sociedades de gestión colectiva son la figura idónea para gestionar los derechos de autor y conexos, y que su figura además es idónea en cuanto a monopolio de facto, característica que será tratada más adelante. Entonces, básicamente, eh, pues lo que dice acá es que el tema de los derechos de autor puede acarrear un monopolio, básicamente. Entonces, ¿qué pasa si yo necesito esta cita tal cual? ¿Cierto? Epa, oiga, no se dejó. Creo que está protegido. Así eso tenemos que coger uno protegido, ¿no? No, no importa. Entonces pongámoslo así. En general, se considera que dio la reducción de costos de transacción. Se considera que las sociedades de gestión colectiva son la figura idónea para gestionar derechos de autor. Dejémoslo hasta ahí. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esta cita que está aquí es una cita textual corta. ¿Listo? Cita textual corta quiere decir que tiene menos de 40 caracteres. ¿Listo? De 40 palabras. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan por favor muy en cuenta. Pueden hacerlo de varias formas. ¿Listo? Primera forma. Recordemos que este documento no es nuestro. Este documento es de una tal Paula Juliana Telles Vaquero. ¿Listo? Y este documento es del año 2011. Entonces necesitamos esos dos datos. ¿Vale? Para las citas. Entonces, podemos decir lo siguiente. Primero, primera forma, esto es citando al autor. O sea, no citando, nombrando, digámoslo así. Nombrando al autor. Si yo quiero nombrar al autor, tengo que ponerlo dentro del texto. Entonces, para Telles, porque la niña es de apellido Telles, ¿listo? Solo el apellido, ¿listo? Para Telles, ¿en qué año lo dijo Telles? 2011, comillas, y aquí al final, como esto es un documento en PDF que tiene varias páginas, vamos a la página, creo que número 15 era, ¿dónde estaba eso? Aquí está. Entonces, fíjense, se considera que debió resolución, pero ahora esto está en la página 13, entonces uno que pone aquí, al final de la cita, PP 13.
Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que esto lo dijo una tal Telles en el año 2011 y que lo que estoy diciendo acá, lo que está entre las comillas, aparece en la página 13. ¿Listo? La segunda forma, sin nombrar al autor. Si yo no quiero nombrar al autor, mire que aquí lo estoy nombrando para Telles, o sea, estoy diciendo que esto lo está diciendo Telles desde el principio, ¿listo? Pero si no lo quiero hacer así, yo puedo ponerlo de la siguiente manera. Podría poner, um, por ejemplo, puedo poner así, no autores, sino se afirma entonces que, comillas, pongo todo esto otra vez. Entonces, fíjense que ya puse toda esta información, pero en ningún momento dije que esto era de Telles. Entonces, ¿dónde lo pongo? Al final, Telles 2011, punto, página 13. Y las dos están bien. ¿Listos? Para que ustedes tengan eso en cuenta. Ahora, si esta textual larga, una cita textual larga tiene más de 40 palabras. Bueno, pongámoslo así, 40 palabras o más. Entonces, imagínense que, bueno, en este caso voy a hacer otra cosa. Voy a utilizar otro PDF donde pueda pues, copiar algo más. Hablemos de, no sé, de, hablemos de perros. Si vamos aquí eso, el origen del perro. Listo. Entonces, primera forma, de nuevo, nombrando el autor. Entonces, cuando nombra el autor, esto es de colmeva.org. Ah, bueno, aquí dice, espérense un momentito, miramos. Esto es de registro de identificación de animales, estará colbema.org. ¿Listo? Yo supongo que colbema.org es una organización. Iremos a ver qué es. Colbema es el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. ¿Listo? Entonces, si nombra al autor, podríamos poner así. Según el Colegio Oficial. ¿Sí? O bueno, pongámoslo solamente las siglas si quieren, para no complicarnos. Colbema. Según Colbema, miremos el documento de cuándo es. Miren que no tiene fecha. ¿Listo? Entonces, como no tiene año, uno le pone sin fecha. ¿Listo? Ahora miren, como es una cita larga, pongo dos puntos, meto sangría aquí y al final, adivinen qué hago. Ojo que estoy poniendo página porque es un PDF. ¿Listo? Si fuera
una web tendría que poner el párrafo. Entonces, aquí uno, dos, el proceso de domesticación, no sé qué, tarara. Esto está en la página uno de este PDF. Entonces uno que pone aquí, al final, PP1. Listo. Miren que aquí no pongo las comillas. ¿Por qué? Porque como estoy poniendo acá la sangría, este de acá, significa que esto es una cita textual, ¿vale? Ahora, segunda forma, que es sin nombrar al autor. Sin nombrar al autor. Entonces, ay, perdón, esto debería estar así, todo. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Vamos a ponerlo así, por ejemplo, una definición de domesticación es así, pongo todo esto, tal cual, y al final hago lo mismo que hice con la otra. Entonces, en este caso sería Colbema, bueno, sí, dejémoslo así. Entonces sería Colbema, sin fecha, punto, página uno. ¿Listo? Otra cosa en la que ustedes pueden hacer es, en lugar de poner aquí Colbema, colbema.org, ay, perdón, me quedé en mayúscula, colbema.org. Y aquí, si lo hago de otra forma, colbema.org, sin fecha, página uno. ¿Listo? Ya van dos maneras de citar, que son como las principales. ¿Listo? Eh, tercera. Bueno, vamos aquí, si data descarga. Aquí está. Ahora, parafraseos. Recuerden que los parafraseos lo que uno hace es sencillamente poner en palabras propias lo que el autor quiere decir. ¿Listo? Entonces, vamos a poner algo aquí como primera forma. De nuevo, nombrando al autor. ¿Listo? Entonces vamos a tomar cualquiera de las que están arriba. Tomemos esta primera. Y se considera que las sociedades de gestión colectiva son una figura de unión para gestionar derechos de autor, pero pues recuerden que también decía por ahí que, que son idóneas en cuanto al monopolio de facto. Entonces, les voy a poner lo siguiente, nombrando al autor. Entonces, es posible pensar que, ¿cómo es que se llama esta cosa? Las sociedades de gestión colectiva. Colectivas lleguen a ser instrumentos
Por ejemplo, es posible pensar que la configuración de las sociedades de gestión colectiva lleguen a ser instrumentos de monopolización de la información a través de los derechos investidos por la ley para gestionar derechos de autor. Supongamos que eso fue lo que yo entendí. ¿Listo? En ese caso, lo puedo poner aquí tal cual esto, Telles 2011 y ya. Perdón, pongo Telles 2011, ¿por qué no pongo página? Porque esto no sale en ningún texto de Telles, esto es mío. Pero la idea salió de Telles, entonces por eso tengo que nombrar a Telles. Segunda forma, sin nombrar al autor. Ah, bueno, mentiras, aquí no la nombré. Segunda forma, nombrando al autor. Cuando nombro al autor, voy a poner lo siguiente. Telles 2011 afirma que es posible pensar que la configuración... Listo, entonces miren, aquí está la primera forma y la segunda forma. En ambos casos, ¿cómo sería la bibliografía? Vamos a buscar la bibliografía de los dos. ¿Listo? Los 5 minutos que quedan. Entonces, busquemos el de Telles. Entonces, aquí lo tenemos. Es una tesis de internet. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sería Telles P, ¿no? Bibliografía, vamos a ponerlo aquí. Entonces, Telles P, ¿listo? Año 2011. Aquí quiero hacer una salvedad. Eh, ¿Dónde está? Algunos de ustedes que utilizan esta herramienta, ¿dónde está? La herramienta de referencias para la bibliografía. Les voy a aconsejar algo. Ay, perdón. A mí está el Fuentes. Yo, por ejemplo, tengo este. ¿Listo? Igual, pues creo que ustedes tienen la costumbre, ¿cierto? De poner en esta parte toda la información, ¿sí? Entonces ponen día, mes, año, etcétera. Entonces, para que ustedes les funcionen la norma APA como debería servirles, únicamente dejen el año, es decir, no pongan ni día ni mes, únicamente dejen el año, para que cuando vayan a meter la cita no les pongan la fecha completa, ¿listo? Es el año y ya, ¿listo? Ah, bueno, otra cosa importante. A ver si podemos incestar. Bueno, terminemos esta. Entonces, Telles 2011, el monopolio natural de las sociedades de gestión. Uy, hijo de madre. De las sociedades de gestión de derechos de autor. De autor en Colombia, un análisis económico del derecho. Listo. Recuperado de y ponen la URL. Entonces, importante, hay algo aquí que a ustedes les pasa mucho y no sé por qué. Ponen a la persona, Telles, ponen el año y aquí en adelante se comen todo esto y ponen el recuperado. No, hay que dejarlo. Listo, importante, cuando ustedes utilizan definiciones, por ejemplo, busquemos definiciones de la RAE y busquemos monopolio, por ejemplo, ya que estamos hablando de ese tema. Entonces, busquemos aquí
Monopolio. Muchos de ustedes utilizaron definiciones de algunas de otra página para el último ensayo que hicieron y pues no lo hicieron muy bien. La gran mayoría no lo hizo bien. Miren, vamos a hacer el ensayo. ¿Listo? Entonces, primero, ¿cuál es la página donde estoy sacando la información? RAE.es. Entonces pongamos aquí RAE.es. ¿Listo? ¿Esto tiene año? No, sin fecha. Hasta ahí iban bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy buscando la definición de monopolio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pongo acá? Monopolio. Y recuperado de. Y aquí está la URL. Listo. Eso es todo. Miren que realmente no está complicado. Ah, no, está aquí en inglés. Miremos el otro, el del origen del perro y el gato. Entonces aquí puede ser esto. Bueno, a veces uno dice, pero esto no tiene título. Siempre tiene título. Y si, no, mentiras, esto no tiene autor. Si el autor no sale, fácil, pongan la página, el dominio de la página. En este caso sería colmena.org. Colmena.org no tiene fecha, entonces sin fecha. El título del Consejo Veterinario, el origen del perro y el gato. Recuperado de. ¡Pum! Y listo. Es todo. Entonces es para que lo tengan por favor muy en cuenta. Y pues ya, porque ya creo que se me acabó el tiempo. Pero bueno, entonces espero que les haya servido de algo. Porque ustedes fallan mucho con las citas. Importante, importantísimo otra cosa, antes de que se me olvide. Muchos de ustedes cuando van a pegar en la bibliografía en sus trabajos, les sale de la siguiente manera. Les sale así. Entonces, recuerden por favor que la bibliografía va sin la cursiva y al igual que en todo el resto del texto, en 1.5. Entonces, por favor, acomoden el texto de la bibliografía antes de enviarlo, porque ustedes siempre, casi todos, como ustedes utilizan la herramienta automática de, de Word, que no está mal, de hecho, pero ver, aquí, supongo que es lo que ustedes generalmente hacen. Bueno, en fin. Entonces, bueno, digamos que les salga así. Listo, entonces, por favor, ustedes lo seleccionan, le dan aquí Arial 12, le quitan las negritas, justificado 1.5. ¿Listo? Entonces es importante que siempre hagan eso, ¿vale? Porque ustedes, la cosa está en que ustedes dejan la bibliografía como se las bota Word. Y en la realidad es que no hay que hacerlo así, hay que, usted ponga la bibliografía, después ustedes escogen el texto y lo modifican para que quede de acuerdo con la norma APA de Arial 12 1.5 justificado. Entonces tengan eso en cuenta, por favor. Creo que ahora sí nos vamos. Pregunta Alexander, ¿hay que citar? Por supuesto que hay que citar. Claro que hay que citar. Si utilizas si vas a poner normas, tienes que citar las normas. Si vas a poner la información no sé, un caso, tienes que poner la fuente del caso. Todo hay que citarlo. ¿Listo? Importantísimo.
Sí, pues de hecho, espero tu correo, ya lo leí. Lo que pasa es que pues no lo pude, no lo pude contestar porque cuando me llegó el correo yo estaba en clase. Entonces, pero pues lo tengo muy presente y ya te tengo respuesta, pero lo voy a hacer mañana temprano, ¿ok? Bueno, espero que te haya servido, que le haya servido a las personas que estén viendo este video en stream, digo, en diferido, pues, que estén viendo la grabación. Y cualquier cosa, cualquier duda, mañana miércoles estoy otra vez de 9 a 10 de la noche por aquí, ¿ok? Entonces, chao, feliz noche. Feliz noche, Ever.